porque muchas veces se confunde el feminismo con una guerra contra el género o el sexo masculino y no tiene que ver con eso, tiene que ver con un reconocimiento dentro de un sistema que ha dominado la humanidad, donde se privilegia al sexo masculino, es decir, no queremos que se les quiten sus privilegios, sino que se reconozcan los nuestros, nuestros derechos, nuestras garantías, nuestra libertad de acción y pensamiento en igualdad de condiciones, de oportunidades de trabajo, de desarrollo humano, de crecimiento. Hola, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros en www.publimetro.com.mx. Nueva Mujer, el suplemento, y también en todas las redes sociales. Me da muchísimo gusto recibir a esta maravillosa actriz mexicana, Vanessa Bauche, pero además una mujer consciente y una mujer activista y preocupada por lo que está pasando con las demás mujeres y con la violencia en este país. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Pili, gracias. Feliz de poder estar contigo, lo logramos, poder estar con tu audiencia, con toda la gente en Publimetro que nos sigue y pues sí, sobre todo agradecer estas ventanas que se abren para no soltar el tema de las violencias en las que estamos inmersos, inmersas como sociedad, como seres humanos, como especie, que la verdad es que uno pensaría que la pandemia era mi ilusión. Yo como soy persona de fe, soy persona buena de fe y cristiana y creo en Dios y en mi vida ha obrado muchos milagros y también creo en las leyes, no sé si para bien o para mal, pero confío en la impartición de justicia. Entonces, obviamente hablar de estos temas, aún cuando estamos viendo que hay una agenda global que pareciera que va por la niñez y por el concepto de familia que ya está roto, me parece sumamente valioso e importante porque la raíz de todo bien o todo mal social empieza en casa. Es muy importante hablar de salud mental. A mí me sorprende que hablemos de violencias, pero que no hablemos del origen de las violencias, ni se habla ni se promueven campañas de construcción de cultura de paso, de rehabilitación socioempática, porque cuando hay daño cognitivo en el óvulo frontal, hay pues el narcisismo, por ejemplo, la psicopatía, esos son trastornos que convierten en delincuentes a estas personas que lo padecen, pero ya no se transforman. Sin embargo, hay muchos otros tipos de patologías y de comportamientos, dinámicas de comportamiento que son lesivos para la integridad de todas las familias, que sí se pueden tratar y me sorprende mucho que no sea una prioridad en la agenda global el tema de la salud mental y la salud emocional. Entonces, gracias, Pili, pues, por tomar este tema, por abrir estos espacios para que tratemos de encontrar posibilidades de tener mejores dinámicas de relación y por lo pronto saber como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos de a pie, pues qué sí está a nuestro alcance y qué podemos hacer para prevenir, enfrentar, denunciar y erradicar estas violencias de nuestra vida. Y son dos puntos importantes los que quiero platicar contigo. El primero, justamente hace un año tú eras parte de un colectivo, de varias colectivas feministas que se reunieron en Twitter, que se reunieron en redes sociales para hablar de estas 10 irreductibles. Esto fue hace un año y estuvimos ahí y desde ahí es que sigo tu importante labor como activista en esta lucha por mejorar la situación de todas nosotras. De Y, niñas y mujeres en nuestro y, país que y lamentablemente vemos que las no mejoran, las condiciones no mejoran. Así es, y justo estaban estas 10 irreductibles que son garantizar que no haya una boda de una menor de edad, garantizar que, no sé, mejorar el y mujeres, todas estas 10 propuestas que se redactaron entre varias de las Y colectivas. además te cuento, Pili, que eso fue un hecho insólito, un hecho único, porque es muy difícil homologar los pensamientos, los criterios. Hay muchas feminidades, muchas formas de vivir el feminismo. Me considero, sí soy feminista, pero siempre he dicho que mi eje principal es el amorismo, el humanismo, el respeto hacia una misma y a todas las formas de vida. Me toca ser mujer, morena, sin pertenecer a un coto de poder, luchar contra la discriminación, incluso en mi medio, en el medio audiovisual, que está pues, lleno de clasismos y clichés y tienes que ir bregando contra eso. Y por supuesto, eso me hace feminista. Vengo de un linaje de mujeres maravillosas del lado de mi mamá, valientes, sororas, que adelante fueron sacando a sus familias. Digamos, no es un matriarcado, pero sí de una matrilínea que por circunstancias de la vida estas mujeres fueron quedándose o decidieron estar solas y sacar adelante a sus familias. Y entonces tengo el ejemplo
de pues desde mi bisabuela, que fue la primera directora de enfermería, de enfermeras del hospital, creo que fue del Hospital General, tenía la enfermera Concepción Ortiz Eudave, tenía un aula con su nombre. Fue una mujer visionaria, adelantada a su época, lo mismo mi abuela del lado paterno, del lado materno, mi madre, mis tías, en fin, entonces obviamente creces en un ambiente en el que sabes que hay mujeres, te das cuenta que están solas de alguna forma en muchos aspectos, o sea, está la violencia económica, la discriminación, la violencia machista, de pensamiento, de acción, y pues aprendes a hacer valer o querer que estos derechos que por nacimiento nos corresponden, que constitucionalmente nos corresponden, sean respetados y sean reconocidos en igualdad de circunstancias, ¿no? Que hago esa aclaración porque muchas veces se confunde el feminismo con una guerra contra el género o el sexo masculino y no tiene que ver con eso, tiene que ver con un reconocimiento dentro de un sistema que ha dominado la humanidad, donde se privilegia al sexo masculino, es decir, no queremos que se les quiten sus privilegios, sino que se reconozcan los nuestros, nuestros derechos, nuestras garantías, nuestra libertad de acción y pensamiento en igualdad de condiciones, de oportunidades de trabajo, de desarrollo humano, de crecimiento, y además con el plus, pues, de entender que el 70-80% de las familias latinoamericanas son sostenidas por mujeres solas, mujeres que además son multitask, cumplen no solamente con la función de llevar el equilibrio espiritual o la formación de las hijas, hijos o los familiares a los que cuidan como cabezas de familia, sino que además tienen que salir a trabajar, como es en nuestro país, con el miedo o el riesgo de no saber si vuelves a tu casa por salir a estudiar o a trabajar o lo que sea, para traer el pan o el sustento a tu familia, pero además tienen que ser enfermeras, psicoanalistas, educadoras, ¿sabes? O sea, hay como muchas funciones dentro de este organigrama social que no están reconocidas, que no están remuneradas, que se da por hecho, que la mujer tiene, por ser mujer, tiene la obligación de cuidar, de hacerse cargo de ciertas responsabilidades en la casa, en la familia, pues que ya no aplican a esta realidad en la que se está hablando de nuevas masculinidades y de tener dinámicas compartidas, ¿no? Una responsabilidad compartida. Por eso digo que todo empieza en casa, porque si te enseñan desde chiquita o desde pequeñito a respetarte a ti, respetar a los demás en igualdad de circunstancias, de condición, respetar todas las formas de vida, pues eres una persona menos susceptible a caer en adicciones, en codependencia, en dinámicas tóxicas, lesivas, y lo más seguro es que seas una persona de bien a la larga, ¿no? O sea, a la postre te conviertas en un ser humano productivo, propositivo, resolutivo para ti, para tu familia y para tu comunidad. Y Claro, bueno, pasado con las 10 irreductibles, pues no lo sé, porque el año pasado ha sido uno de los 10 de los años, quizás ha sido el más duro de toda mi vida, el más doloroso en términos familiares. Trascendió mi hermano menor, un gran cantautor maravilloso que de hecho empezó en la actuación antes que yo. Él empezó en Chiquilladas, estuvo en Rosa Salvaje, en María Mercedes, en Casa de la Vida Real, en fin, en muchas cosas, en teatro, en el Insurgentes con Lola Cortés. Tito Livio, lo encuentran en YouTube. Él era mi mejor amigo, mi mentor, mi motor, un ser humano muy especial con una sensibilidad muy particular, hermoso. Y por complicaciones por conmovilidades, por cuestiones del COVID, lamentablemente, después de un mes y medio de estar hospitalizado, no la libró. Y eso ha sido el golpe más fuerte para mi mamá y para mí, para la familia, para el núcleo familiar, porque era un ser muy especial, con un nivel de ternura, de sentido del humor, de alegría, por las mismas luchas que él llevó a lo largo de su vida, admirables. Entonces, eso fue como una bomba ahí medular para la familia. Luego vino el trabajo, que gracias a Dios me ha ido muy, muy bien laboralmente. Vamos para el tercer año con una serie preciosa que precisamente habla de salud emocional y salud social y de humanismo. Es una serie bellísima, multinominada en Estados Unidos, que se llama Acapulco, está en Apple TV Plus, que además es una plataforma que tiene la particularidad de que su eje central de todo su contenido es el humanismo en todos los géneros.
lo cual la hace única, muy selectiva, muy cuidadosa de sus contenidos. Y Acapulco ha sido la apuesta, digamos, a redignificar o significar nuestras latinidades, nuestros valores humanos más elevados como mujeres y hombres. Una serie producida por Eugenio Derbez, por Lionsgate, Tannenbaum Company, de los creadores de Two and a Half Men y de How I Met Your Mother, con gente talentosísima y amorosa de primer nivel humano, delante y detrás de cámaras. Hemos hecho una familia bellísima y vamos ya por la tercera temporada. Se graba en Vallarta porque el hotel es uno de los personajes principales, no es la ciudad de Acapulco, sino la historia de estos personajes multinacionales, norteamericanos, mexicanos, colombianos, españoles, que están tratando de ser mejores personas, de conocerse a sí mismos, de salir adelante, a partir de la historia de Máximo Gallardo, que es mi hijo, que interpreta a Enrique Harrison en los 80, y posteriormente en el presente es Eugenio Derbez. Y bueno, estoy muy contenta con eso y por supuesto con el éxito al aire de Mi Secreto, esta telenovela producida por Carlos Moreno para Televisa, que es mi regreso al género de telenovelas luego de 4 o 5 años, que también la más reciente anterior había sido con Enrique Harrison, La Jefa del Campeón, que lo amo con toda el alma. Enrique es un gran actor y un gran ser humano, entonces estoy muy contenta porque digamos que en términos laborales estuve inmersa 3 meses en la grabación de la serie, en la segunda temporada, inmediatamente terminando, regresando. Digamos que pasaron 1 o 2 meses y entré 6 meses a las grabaciones de Mi Secreto, que terminamos recientemente en diciembre. Entonces he tenido poco tiempo para saber qué ha pasado con esas 10 irreductibles. Creo que es un tema que vamos a tocar definitivamente el 8 de marzo. Vamos a hacer un escape a través de mi cuenta en Twitter, @VanessaBauche, para poder compartir no solamente qué ha pasado con las 10 irreductibles, con todas estas leyes que se han aprobado en esta administración. Creo que son más de 200 leyes a favor de las mujeres, pero que a pesar de que hay esta aparente voluntad por la equidad para nosotras, en materia jurídica y constitucional, laboral, por supuesto, y económica, sí hay esa voluntad. Sin embargo, en la realidad no lo estamos viendo reflejado. Estamos viendo una alza en la violencia, sobre todo también infantil, que eso es muy grave. El consumo de pornografía infantil, somos uno de los principales países del mundo. De América Latina somos el número 1 en el consumo de pornografía infantil. Del mundo estamos, creo que en los primeros lugares de explotación sexual infantil. Y bueno, no está desvinculado el feminismo, digamos, el tema de buscar el respeto, la garantía, los lugares de poder para nosotras, la inclusión y la equidad de la crianza, una crianza que también permita que estas hijas e hijos de estas más de 80% de familias latinoamericanas donde solo hay estas mujeres al frente, pues tengan esta protección, esta seguridad de que están creciendo en ambientes pues que les permitan un desarrollo en nuestros 3 campos de salud: mental, físico y espiritual, saludables. Y es todo lo contrario lo que estamos viendo, ¿no? O sea, hay un bombardeo a través de la música, la moda. El escándalo de Balenciaga abrió una cloaca brutal, importantísima, de pederastía, donde se está queriendo normalizar esto, y ahí también juega un rol muy importante la mujer. Por eso se pugna, digamos, se pide y se promueve el que las mujeres tengan espacios en las tomas de decisiones, espacios de poder, y que haya una perspectiva de género en la aplicación de las leyes. La perspectiva de género también incluye a las niñas, incluye la niñez. No tiene nada que ver con que nada más eres mujer y los demás derechos no me importan, sino es tener una perspectiva integral donde se entienda la importancia de preservar y acompañar a la crianza o las responsabilidades de estas madres que están al frente de tantas familias, sin excluir obviamente la responsabilidad paternal, pero estamos hablando de este porcentaje mayoritario, alarmante en Latinoamérica, de familias que son sostenidas exclusivamente por mujeres. Entonces, todo está vinculado, ¿sabes? Y queremos hablar también de los derechos humanos laborales de las mujeres en la industria audiovisual, porque como muchos de ustedes saben, pues yo llevo 22 años con la agenda de género, pero hemos hecho muchas acciones de impacto positivo, resolutivos, hemos acompañado
a muchas víctimas de violencia vicaria, he colaborado con la Red Nacional de Refugios, en fin, hay, como tú dices, toda una red nacional de feminidades, de colectividades que hemos procurado llegar pues a consensos, acuerdos y acciones emergentes para resolver o atender estos llamados diarios que existen de violencias de género, de violencia vicaria, de todo tipo de violencia. Entonces yo levanté por primera vez la voz por un tema personal, por un caso laboral de hostigamiento, acoso, de delitos contra la dignidad de las personas y de abuso sexual en el 2020 por parte de un actor que hacía el personaje de mi esposo en la serie que yo protagonizaba como cabeza de reparto. Pues también tienes en plena pandemia, imagínate, siendo pioneros de la reanudación de labores audiovisuales, pues en Guadalajara, fuera de tu ciudad, lejos de tu familia, jugándote la vida porque no había ni vacunas en ese momento. Pues traes toda la ilusión de que sea un proyecto benigno para muchos, que a través de la comedia pudiéramos tocar con los temas que se trataban ahí, el corazón y la conciencia de las familias. Se suponía que era feminista la serie, se suponía que era anticlasista, y resultó que lo que pasó al interior fue lo más doloroso que he vivido profesionalmente, lo más dañino en términos también de salud y de economía, porque al levantar la voz y decidir actuar por las vías conducentes, no a través de los medios, porque yo no litigo en medios, a menos que tenga una certeza jurídica y algo importante que compartir, entonces con mucho gusto lo comparto, pero no litigo en medios. Creo que lo primero es actuar, poner las cosas en la casilla correspondiente, y fue lo que hice, y eso me trajo un ataque que nunca pensé que iba a recibir por parte de uno de los creadores del show, que se enojó mucho, uno porque no quise seguir en el proyecto al enterarme de que una compañera había sido violada en la primera temporada, el mismo fin de semana que yo había empezado a ser atacada por la misma persona. Sí. Y que a pesar de tener conocimiento de esto, la producción decidió recontratar para la segunda temporada a esta persona, a este señor, violando acuerdos, violando un año de promesas de que no volvería, violando un diagnóstico que dio el Boston Center, que tuvo que ser contratado por la producción para atender todas las denuncias que entraron al buzón de recursos humanos de la plataforma contra la misma persona. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una cosa ahí muy oscura que sucedió, como de una actuación en jauría, digamos, donde se coaccionó a muchas de las testigos y testigos para que dejaran de denunciar, se les amenazó con que se perdería el trabajo si seguían denunciando. Muchas de estas personas que fueron testigos de todo lo que estaba pasando conmigo decidieron callarse, y esto, digamos, metieron su denuncia al buzón de recursos humanos, al de Boston Center, pero a la hora de tener que dar testimonio por ser testigos de un ilícito de manera legal, ya no lo quisieron hacer por cuidar sus relaciones y sus intereses económicos y laborales. Entonces estamos hablando de que pues tampoco hay conciencia al interior de nuestra industria, y ese es un tema que tenemos que hablar y visibilizar con toda la seriedad que merece, más allá de hacer chisme en un programa de espectáculos donde te abaratan, donde no hay una responsabilidad por parte de la línea editorial, y con tal de levantar un rating, de causar polémica, son capaces de violar el Código Nacional de Procedimientos Penales, de revictimizar, dándole voz a la parte agresora y dándole veracidad por no tener una respuesta inmediata por parte de las víctimas, cuando nosotras estamos aconsejadas por un equipo legal que nos pide, por el debido proceso, no hablar en medios hasta no tener certeza jurídica. Entonces, creo que es un momento importante, y que el 8 de marzo que hagamos este space vamos a poder pues retomar estos temas que te preocupan, querida Pili, que son las 10 irreductibles, que fue milagroso que se lograra ese consenso durante años. Yo llevo pues 20 y tantos años con este tema de la agenda de género. Se había intentado homologar estos 10 puntos, ejes principales que son sí o sí los que se tienen que implementar, activar, respetar, reconocer, aplicar todas las leyes, etcétera, ¿no? El peso de la ley, y lo logramos. Creo que han ido avanzando, si mal no recuerdo, la última vez que hablé con la diputada Karen Quiroga me comentó que iban avanzando. Te digo que sé que algunos de ellos han derivado, digamos, como en reformas a códigos penales y a iniciativas de ley,
pero la verdad es que desconozco el estatus general de estas 10 irreductibles, que yo por supuesto voy a invitar a las compañeras del año pasado para que nos acompañen en el space, Ahí tú también que estaremos. estés ahí, para que puedan hacer sus preguntas y cómo viven cada una de ustedes, que es lo más importante, cómo están viendo ustedes este deterioro de nuestro tejido social, cómo lo están viviendo, cómo lo están enfrentando. Creemos, o sea, la realidad nos confirma que sí estamos avanzando en entendimiento, en conciencia, en respeto a nuestros derechos humanos y constitucionales o no, o al contrario, esto ha desatado más polarización entre los sexos, entre partidos incluso que utilizan la causa, que es completamente noble y apartidista, y genuina y auténtica, la utilizan como para sacar jugo para sus propios intereses de agenda partidista, lo cual me parece deleznable. Entonces, creo que es importante que replanteemos todo esto. Vamos a tratar de abarcar, pues, los mayores temas posibles. Sin embargo, el eje principal de ese encuentro, el 8, pues sí va a ser hablar de nuestros derechos humanos laborales en la industria audiovisual. Va a haber varios testimonios y pues luego nos seguimos con las 10 irreductibles. Querida Vanessa, se nos acaba el tiempo, pero primero que nada te abrazo por la pérdida de tu hermano y Gracias. te reconozco, más allá de todo lo que hay que reconocerte como actriz, ¿no? Sí, este trabajo de las 10 irreductibles y esta fuerza de poder denunciar a esta situación que viviste y que además sabemos que, como bien lo has dicho también, no es solo tu denuncia, hay otra denuncia de acoso sexual, de No es abuso acoso, sexual, es es abuso por sexual. no, Sí, es no es es abuso. violación. Es violación. Es que hay que diferenciarlo porque ahí Claro, se confunde. El delito de abuso sexual y delito contra la dignidad de las personas, que fue mi caso, esa fue mi denuncia interpuesta en el 2020, que ya logramos la vinculación por el primer delito. No son delitos considerados delitos graves en el Código Penal de Jalisco, no ameritan cárcel. En el caso de la violación, sí. Esa denuncia se interpuso en el 2021, me parece, es decir, yo primero puse mi denuncia, lo mío va mucho más lento porque tuve 4 cambios de equipos legales, porque por distintas razones y circunstancias en las que si tú no tienes la certeza como víctima de tener una representación que te explica puntualmente y que te tiene paciencia porque entras en estados de ansiedad muy profundos, porque te sientes hostigada. Yo he sido calumniada pública y mediáticamente por parte de la defensa del imputado. Tuve que tomar acciones legales contra el defensor del imputado, una denuncia penal y una demanda civil, por derivado de todas las calumnias e infamias que dijo y la revictimización y la violación al Código Nacional de Procedimientos Penales, sacando información de las carpetas, descontextualizando todo, llevando todo hacia un ámbito sexual que no tiene nada que ver, como si eso se justificara, ¿sí me entiendes? Como claro. tratando de justificar, pero empeorando las cosas. Entonces, a mí esta situación, yo que he llevado una carrera íntegra, he procurado llevar una carrera congruente como ser humano y como actriz, tanto con mis proyectos como con mi acción social, mi labor social. Es muy doloroso porque dices, carajo, llevo 36 años ininterrumpidos de un trabajo con resultados de excelencia, 22 años de labor social, he mandado 40,000 toneladas o acopiamos 40,000 toneladas en el terremoto durante la primera ola de la pandemia a través de mi fundación, el Centro Nacional de Cultura de Paz, mandamos más de 30,000 toneladas de ayuda emergente a distintos puntos. O sea, siempre he tratado de ayudar y de que se resuelvan las cosas y sientes muy feo que tu nombre, tu trabajo, tu camino en boca de personas nefastas que están tratando de defender lo indefendible de un comportamiento violento, machista, totalmente misógino, quede tu nombre embarrado y tengas pérdidas económicas derivado de eso, que tengas daño a tu salud integral. Yo subí 16 kilos, me tardé un año en bajarlos, estuve casi prediabética, tengo un trauma complejo, tengo ansiedad social, ahora para trabajo, entrevistas, conferencias ya me da un poco de temor, cosa que jamás me había pasado porque mi trabajo era mi lugar sagrado. Es como para muchas que su escuela, su centro de trabajo, de educación y todo es su lugar sagrado, y verte violentada de esa manera
durante un mes y medio y la inacción o la negligencia de quienes tenían que garantizar nuestra integridad, pues te afecta mucho y te duele profundamente. Es muy triste, es muy lamentable y luego viene toda la parte de reconstrucción y de reelaboración con distintas terapias. Terapia para el litigio, terapia para víctimas de la violencia, tanatología por lo de mi hermano, terapias para la ansiedad, para el control de peso, por el cortisol y todo lo que detona el cerebro cuando te sientes acosada y está siendo calumniada pública y mediáticamente a nivel nacional e internacional. Entonces, es todo un proceso del que queremos platicar justo el 8 de marzo también, para que quienes estén pasando por eso sepan que sí es doloroso, sí es revictimizante llevar un proceso jurídico y legal, sí da miedo, porque hay mucha colusión y sabemos que pocas veces ¿sabes? Se aplican todo el peso de la ley con perspectiva de género, porque es muy costoso también económicamente, pero sí se puede hacer y se tiene que hacer. Tenemos que obligar a que las autoridades hagan su trabajo y que poco a poco exista una perspectiva de género y que haya una justicia verdaderamente humana, sorora, donde estas violencias estén desnormalizadas de cualquier ámbito, de cualquiera de nuestros ámbitos como seres humanos. Entonces, bueno, un poco por ahí va la cuestión del encuentro. Y pues yo, nada, tengo mucho que agradecerte, Pili, porque has sido muy amorosa siempre conmigo. Espero que nos acompañes el 8 de marzo a las Ahí 9, vamos a que estar. sigan en mis redes, @Vanessa8, porque también hay mucha información. Está Semáforo Rosa, que es un directorio digital de apoyo psicológico y jurídico a nivel nacional para las compañeras que estén viviendo algo así, que no sepan por dónde empezar. El primer paso, ¿cuál es? Que no cuenten con estos apoyos. Está semáfororosa.com, @semáforo.rosa en las redes. Y que sí hay muchas otras instancias que están brindando un acuerpamiento, como decimos Así es. nosotras en el camino, que es ser empáticas, ser sororas, entender que esto nos pasa a todas, a todos, o sea, nadie está a salvo de las violencias, pero eso no significa que debamos normalizarlas, ni acostumbrarnos a eso. No podemos, no debemos acostumbrarnos al horror, al oprobio, al delito, a lo delincuencial, a la oscuridad, a lo que nos transgrede en lo más valioso que son nuestras emociones y nuestra integridad y sobre todo la posibilidad de tener un desarrollo personal y profesional saludable en ambientes propicios para eso. Querida Vanessa, muchas gracias. Me quedo con eso, me quedo con tu ejemplo de lucha, aunque hayas tenido que pasar por la revictimización y por todas Sí. estas injusticias de nuestro sistema, pero me quedo con eso, con la valentía de haberlo hecho, de haberlo denunciado, de seguir luchando y de seguir acuerpando a más mujeres que están pasando por eso, porque creo que eso es lo más valioso que podemos tener y lo más valioso que estás haciendo. Vanessa, muchísimas gracias. Y querida mía y a toda la gente de Publimetro, muchas gracias por todo su apoyo, tanto en mis proyectos como en la labor social y sepamos eso, todas y todos nos necesitamos. Podemos cambiar esta realidad si despertamos a una conciencia colaborativa. Y eso no depende de ningún partido, de ninguna administración, de ninguna circunstancia externa. Depende exclusivamente de nosotras, de nosotros y de nuestra verdadera voluntad e intención para dejar una huella bonita en este plano terrenal y para poder arropar a quienes más nos necesitan, sean familiares o no, sea gente conocida o no, de otra ideología que no se afina a la nuestra, ¿no? En el fondo somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, material y todas y todos nos necesitamos y creo que levantar la voz cuesta mucho trabajo, pero una vez que empiezas en ese camino te das cuenta que al actuar en legítima defensa te conoces mejor y sobre todo lo que yo he aprendido en este proceso es a no sobrevalorar nada por encima de mi dignidad. Nada, ni el trabajo que para mí era sagrado, sigue siendo sagrado, no puede estar el trabajo por encima de mi dignidad. Nadie tiene por qué tolerar la mínima falta de respeto o la mínima violación a sus derechos o a su integridad. Gracias, querida. Nos vemos en tu escape en Twitter, Vanessa Bauche. Gracias. A Nos ti, Pili, vemos. muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima.